muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Es un gusto saludarles a todos ustedes, amables televidentes y radioyentes, y también internautas. Cuánto nos da de alegría tener este privilegio de llegar hasta su hogar y poder compartir con ustedes la palabra de Dios, o a lo mejor en su vehículo mientras usted maneja, o donde quiera esté. El privilegio que tenemos es grande y le damos gloria a Dios por esto, porque podemos llegar, como dije, hasta su vida para edificarle con esta palabra que traemos todos los días en estos estudios de la lección de la escuela sabática. Esta semana voy a desarrollar los estudios de cada día con hermanos de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de San Antonio, Texas y de McAllen, pues he tenido el privilegio de estar con ellos. Así que voy a comenzar hoy, día domingo, con mi querido pastor Carlos Escalante. Buenos días, bienvenido. Buenos días, pastor. Muchas gracias, pastor. Es un privilegio estar aquí con ustedes, de poder compartir la lección con ustedes y tener parte de ella. Amén. Vamos a comenzar con una oración, pastor. Aquí nosotros nos vamos a arrodillar en reverencia. Si es posible para usted, también acompáñanos. Querido Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, nuevamente, porque nos das la oportunidad de poder estudiar esta lección, Señor. Amén, Padre. Una lección que es para nosotros, Señor, para nuestra vida diaria. Aprendiendo, Señor, de estos personajes bíblicos, Señor. Amén. Que nosotros ahora podemos vivir estas experiencias, Señor, y ahora hacerlas partes de nuestra vida, Señor. Que sea una lección grande para nosotros lo que hemos de aprender en esta semana, Señor. Y que este repaso verdaderamente lo podamos aplicar en nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, antes de comenzar, me gustaría, pastor, si usted quisiera a la audiencia invitarles aquí a su iglesia en San Antonio, pues dígales dónde están ubicados y pues cómo pueden llegar ellos por acá. Claro que sí, pastor. Bueno, nosotros estamos aquí en San Antonio, Texas. Hemos sido parte de Iglesia de Advenimiento ya cerca de más o menos, yo creo que unos 3, 4 años Sí. ya casi. Y si ustedes están por acá o si nos están sintonizando y ustedes están cerca o viven aquí en San Antonio, pueden visitarnos. Nosotros nos encontramos en la dirección 16320, en la calle Heepner Road, aquí en San Antonio, Texas. El zip code, código postal, es 78248. Aquí van a ser muy bienvenidos. Es una familia pequeña que tenemos aquí, un grupito pequeño, pero es una familia en Cristo. Y aquí ustedes también van a estar muy bienvenidos también. Amén. Bueno, hermanos, yo he estado aquí con ellos, he predicado la palabra de Dios. Amén. Y ha sido un gusto aquí reunirnos con los hermanos de Austin, San Antonio y McAllen. Hemos tenido un lindo sábado y pues qué privilegio ahora también desarrollar estos estudios de la lección con ellos, empezando aquí con el pastor Escalante. Bueno, vamos a comenzar, ¿qué les parece entonces con la lección de hoy? Amén. Miren, esta semana nosotros vamos a ver qué tan relevantes son para este tiempo las bendiciones y maldiciones dadas al antiguo Israel. Vamos a retroceder un poco en el tiempo, porque en las 2 o en las 3 últimas lecciones, nosotros hemos visto lo que ocurrió ya con el pueblo de Israel en Canaán. Pero nosotros vamos a retroceder, como digo, un poco en el tiempo, porque como 60 kilómetros antes de que llegaran a 2 montañas muy importantes allá en Canaán, nosotros vamos a ver cómo Dios, hermanos, hizo que el pueblo hiciera una solemne elección. ¿De qué elección estamos hablando, pastor? Bueno, pastor, aquí estamos viendo, vamos a ver la respuesta en Deuteronomio 11, del 26 al 28. Aquí nos dice en Deuteronomio 11, 26 al 28, nos dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Aquí está hablando de 2 opciones. La bendición, ¿cuál es? Si obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición,
si no obedeceréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Aquí, pastor, estamos viendo que hay dos opciones que ellos tuvieron, ya sea de recibir una bendición o ya sea de recibir una maldición. Al recibir la bendición estamos hablando de la obediencia a los 10 mandamientos, la obediencia a las instrucciones de Dios. Y una maldición sería, claro, ir al opuesto, ir completamente a lo que Satanás nos quiere inducir a que hagamos. Hermanos, es impresionante ver cómo Dios es de respetuoso para con el ser humano. Miren ustedes el libre albedrío que pone prácticamente aquí en las manos del hombre. Le ordena, pero al mismo tiempo el hombre lo deja libre para que escoja si obedece o no. ¿Qué les parece, hermanos? Esta forma de ser nuestro Dios. Un Dios que ama a sus criaturas y que les respeta su libre albedrío. ¿Sabe, pastor, Sí. que nosotros tenemos, de hecho, cada día nosotros tenemos una lección que hacer? Y al igual tenemos esa lección de seguir los caminos del Señor o no seguir los caminos del Señor. Exactamente. En las lecciones anteriores hemos visto cómo Acán, él, aunque era un hombre recto en su mayoría, ¿qué pasó? Él fue solamente una oportunidad donde se apartó de los mandamientos del Señor y tuvo su consecuencia. Exacto. Esa fue su elección. Interesante esto, hermanos, porque hoy en día vivimos en una época donde todo el mundo quiere bendiciones. Todo el mundo reclama bendiciones. Pero hay algo interesante aquí, que las bendiciones están supeditadas a la obediencia, exacto, a los mandamientos de Dios. Todos aquellos que quieran bendiciones, no se les olvide que deben también obedecer los mandamientos de Dios. El don profético, pastor, ¿qué nos dice al respecto? Sí, nos dice aquí en la página 150 y 151, en Testimonios para la Iglesia, nos dice que se requiere obediencia y a menos que obedezcan, van a estar peor que si se encuentran en el terreno neutral. ¿Qué significa esto, pastor? Eso significa estar tibio, como el Señor prefiere, o estar fríos o calientes, ¿correcto? Exacto. A menos que sean favorecidos por la bendición de Dios, tendrán su maldición. Él desea que sean bien dispuestos y obedientes, y dice que en ese caso comerán del bien de la tierra. Una amarga maldición se pronuncia contra los que se oponen. Una amarga maldición se pronuncia contra los que no se ponen de parte del Señor. Tremendo. De manera, hermanos y hermanas, tanto católicos, bautistas, metodistas, como pentecostales, que no se les olvide que si reclamamos bendiciones de Dios, deberíamos obedecer sus santos mandamientos. Aquí nosotros vemos que se requiere obediencia. De lo contrario, no vamos a recibir las bendiciones del Señor. Y debemos ser dispuestos nosotros a obedecer. Claro, tenemos la opción de no hacerlo, pero si no lo hacemos, hay también una amarga, dice, maldición, porque elegimos ser desobedientes. Ahora, el Señor, estas bendiciones y maldiciones, dio una orden específica en relación a 2 montañas elegidas donde deberían pronunciarse una vez entraran a la tierra prometida. ¿Cuáles eran esas montañas, pastor? Bueno, esas montañas vamos a encontrar la respuesta en Deuteronomio 27, del 11 al 13. Nos dice: y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: estos estarán sobre el monte de Gerizim para bendecir al pueblo, cuando hubiereis pasado el Jordán, Simeón y Leví y Judá, e Isaacar y José, y Benjamín, y estos estarán para pronunciar la maldición en el monte Ebal, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Pues aquí están siendo escogidos como su deber o su trabajo de ir ya sea a maldecir o ya sea a bendecir a los que han caminado en el camino directo y mantenido la obediencia
a la ley del Señor o no. No necesariamente que ellos eran divididos, sino ellos fueron divididos para dar o la bendición a la maldición. Fueron divididos en grupo 6 para bendición y 6 para maldición. Es interesante cómo el Señor da esta instrucción de que se elijan esas dos montañas para que sobre ellas se pronuncien las bendiciones y las maldiciones. Se dice que Gerizim estaba en el sur y Ebal estaba en el norte. Gerizim era una tierra fértil y por lo tanto, pues allí se dieron las bendiciones, mientras que Ebal no era una tierra fértil y por lo tanto estaba bien adecuada para que de allí se dieran las maldiciones. Estos montes Gerizim y Ebal se hallaban a unos 60 kilómetros de donde estaban los israelitas acampando, pero Dios quiso que lo que Él les había dado en cuanto a bendición y maldición, o les había mencionado antes de entrar en la tierra, una vez estando allí, nuevamente se les recordara en esas dos significantes montañas. El don de profecía, hablando de esto, ¿qué nos dice al respecto? Nos dice, allí en Ebal y Gerizim, en ambos lados opuestos del valle, parecen acercarse el uno al otro y sus estribaciones forman un púlpito natural, pues las palabras pronunciadas desde uno de ellos se oyen perfectamente en el otro, mientras que las laderas de las montañas ofrecen suficiente espacio para una vista congregación. Patriarcas y Profetas, página 535. Bueno, nosotros vemos aquí cómo dice que formaron un púlpito natural esas montañas y desde allí se pronunciaron estas solemnes palabras. Interesante, hermanos, que el pueblo aquel día escuchaba por un lado que se mencionaban bendiciones y como todo un eco se oía para el otro lado. Y del otro lado venían las maldiciones y se escuchaban como todo un eco para el otro lado. El pueblo, hermanos, hizo aquel día una solemne elección. Pero dije que esta semana nosotros vamos a ver qué tan relevantes son para este tiempo las bendiciones y maldiciones dadas al antiguo Israel. Pues, hermanos, siguen siendo relevantes. El Señor nos da bendiciones, pero estas son condicionales. Están condicionadas a la obediencia a sus mandamientos. De manera que yo quiero animarte ahora para que hagamos también nosotros una solemne elección. En estos tiempos cuando los mandamientos de Dios, pues hasta se dice que no estamos obligados a obedecerlos y que por lo tanto se pisotean, incluyendo ese mandamiento del sábado. En este tiempo cuando la tendencia del ser humano es a desobedecer los mandamientos, hermanos, es relevante que se vuelva a escuchar la voz que da la bendición y que da la maldición y que se sepa que la obediencia a los mandamientos está de por medio. Quiero animarles a todos, mis hermanos, para que hagamos una decisión a obedecer los mandamientos de Dios, a que escuchemos su voz, porque en la medida en que lo hagamos, seremos bendecidos. ¿Qué te parece, mi hermano, mi hermana? Si ahora tú te preguntas, ¿y cómo estoy yo con estos mandamientos que el Señor ha dado en su santa ley? ¿Los estoy obedeciendo? ¿Estoy atento a escucharlos? Tienes la opción ahora, hermano, de seguirlos pisoteando o de obedecerlos. Pero es mi llamado para ti de que los obedezcas, amando a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero como dijo Cristo, si lo amamos, guardemos sus mandamientos. Pastor, gracias por haberme acompañado. ¿Y qué le parece si oramos ahora para darle gracias a Dios por este estudio? Claro que sí, pastor. Vamos a rodearnos. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, porque siguen siendo relevantes esas bendiciones y maldiciones que fueron ofrecidas al pueblo de Israel en aquellos tiempos antes de entrar a la Canaán terrenal. Señor, digo que siguen siendo relevantes porque también nosotros ahora tenemos que elegir entre obedecer o desobedecer. Pero Padre, te rogamos que nos ayudes, que nos des poder para obedecer, que nos capacites, Señor, para respetar tus mandamientos, para no pisotearlos más, sino, Señor,
ponerlos por obra. Y así te pedimos que nos des tu bendición. Gracias, Padre. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.